Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer término, dejar como constancia de mi rechazo a los despidos masivos que se vienen haciendo en Ecopetrol. Yo planteé aquí que eso iba a pasar, y efectivamente ya está pasando. Van 160 despidos en Ecopetrol, además de todo el empeoramiento de las fórmulas de contratación. Lo segundo, lamentar que el ministerio nos responda hoy el cuestionario. Es que eso es un absurdo, esto parece un juego. Nosotros tenemos el derecho como congresistas de fiscalizar, de hacerle control político a las funciones públicas, pero si nos responden hoy, ¿cómo se hace eso con seriedad, señor presidente? Y además una pregunta elemental que le hicimos al gobierno: ¿cómo ha sido el alza de las tarifas de la energía eléctrica desde años atrás? Una cosa, ministro, estaba yo diciéndoles que ustedes nos respondieron al cuestionario con mis saludos, señor ministro, pero estaba yo diciendo que... Buenos días, señor ministro. Estaba diciéndoles que nos respondieron hoy el cuestionario. Y además una pregunta simple: ¿en cuánto han subido las tarifas de la energía eléctrica en los últimos años? Y nos dicen que eso hay que preguntárselas a la superintendencia. ¿Cómo no saben eso? Tienen que saberlo. Porque es que aquí se habla mucho de eficiencia, y la primera norma de la eficiencia es qué pasa con el costo de las tarifas. Y se han subido como han subido, pero bueno. No me voy a referir a otra serie de temas que tenía planteado referirme, pero creo que el tiempo es corto, sino que voy a centrar mi intervención en dos cosas. Una, primera, mostrar cómo ha venido funcionando de mal todo el sistema eléctrico colombiano, y en ese sentido el fracaso de toda esta retórica neoliberal de la eficiencia y las grandes cosas que íbamos a ganar. Y por último me voy a referir, señor ministro, al tema de Termocandelaria. Y le voy a caer con especial cuidado a controvertir un asunto que usted dijo un día, que a usted no le importaba de quiénes eran los dueños de las empresas, porque vamos a ver que los dueños de esas empresas son de los peores. Y por supuesto a uno le tiene que preocupar quién es el dueño de una empresa para saber si le va a dar garantías o no le va a dar garantías, y vamos a ver unas cosas realmente escandalosas en esta intervención, que va a concluir pidiéndole a la Contraloría General de la República, no sé si hay aquí funcionarios de la Contraloría, que se le haga esto una auditoría en serio al sector eléctrico. O sea, lo que está pasando es demasiado grave. En la primera parte de la intervención, repito, voy a mencionar una serie de cosas con rapidez, pero que son hechos, que sirvan de cabeza de proceso para esa investigación. Y al final voy a hacer una cosa que no es exhaustiva, pero que le voy a dar unas cuantas puntadas al tema de Termocandelaria, y ojo, al tema de la regasificadora esa que van a poner en Cartagena, o que están poniendo, porque son los mismos personajes que tumbaron a Colombia en el negocio de Termocandelaria. Entonces, no faltaba más que el país además vaya a premiar a estos personajes, que por lo menos, para decirlo suavemente, son unos irresponsables, dándoles el monopolio, senadores, del gas en toda la costa caribe. Eso es lo que les van a dar. Eso es lo que quiere decir esa regasificadora que van a poner. Ellos mismos dicen, nos van a dar un quintero. Un quintero es como llaman en Chile el negociazo que tiene Endesa con el monopolio del gas localizado en una población que se llama Quintero en ese país. Entonces estos se exaltan de felicidad, no salivan, dicen vamos a lograr un quintero en Cartagena. Bueno, entonces vamos a mirar todo esto con detenimiento, y espero que la Contraloría ponga ojos, porque ese cuentico de que no importa quiénes sean los dueños, el polo ni este senador se lo traga, señor ministro. Aquí sí nos tienen que importar quiénes son los dueños, porque no da lo mismo que el dueño cumpla a que no cumpla, y que el dueño esté por el progreso del país, a que sea un negociante que le importa un pepino destruir a Colombia para ganarse unos dólares. Bueno, entonces vamos por partes. En toda esta historia de las privatizaciones, bueno, ya sabemos, no lo vamos a repetir, privatizaciones a menosprecio, defraudando el patrimonio nacional. Pasamos de los monopolios públicos a los privados, y a los privados con todo libertinaje y con toda alcahuetería por parte del Estado colombiano, en lo que yo además pienso que no es solo negligencia, sino un mar de corrupción. Ojalá se lea el artículo de ayer de Juan Gozaín, que cuenta pues el grado de corrupción al que ha llegado este país. Monopolios públicos a privados. Las tarifas subieron de manera escandalosa, han subido en todo este periodo. Repito, no voy a dar las cifras en esta parte porque voy avanzando con rapidez, pero eso se puede demostrar aun cuando el ministerio no nos dé
las cifras, y de paso espero que entre los dos me contesten ahora el ministro y la superintendente, ¿quién le da a la Comisión Quinta cómo han subido las tarifas por lo menos desde 1990 en relación con la inflación? Ese es un derecho que tenemos los colombianos, a ver qué tan eficientes son. Maltratos laborales por todas partes, destrucción de sindicatos, persecución a los trabajadores, tercerización. Aquí tengo una carta que le acaban de dirigir los trabajadores de Codensa y de Engesa al grupo Enel protestando porque ahí les están metiendo otro plan de pensiones anticipadas, como todos ellos leoninos, calculados para tumbar a las gentes sencillas de estas empresas. Pésima calidad del servicio, basta con mirar lo que pasa con Electricaribe, eso es una vergüenza lo que está sucediendo con la energía de prácticamente medio país. Las utilidades se las llevan todas y ahí estamos en una crisis bárbara. Hoy alguien en la prensa en Portafolio habla de que el dólar puede irse hasta 3.500 y 4.000 pesos por el roto que tenemos de que el país no produce los dólares que necesita, y en parte porque se permite que aquí todo el mundo saque los dólares que se consigue de cualquier manera. No pagan los impuestos que deberían pagar. A mí me llama mucho la atención del negocio de Isagen, que dice que Isagen, el que la compre, podrá residenciarla en el exterior luego del 7º año, sacar la residencia de Colombia, de Isagen, al exterior. Y alguien me explicaba, no es para pasarla a un paraíso fiscal y no pagar impuestos de renta en Colombia. Y entonces ahora van a exprimir a los colombianos con aumentos del IVA que ya nos han anunciado, mientras que estas empresas no pagan los impuestos que deberían pagar en Colombia. Bueno, entonces se privatizó este negocio, pero ¿y quién lo controla? Que sería como lo mínimo. Bueno, son servicios públicos, ¿quién los controla? Entonces, las generadoras, ese es el tema de las térmicas. Dice AFIT, dice el Banco de la República, dice Fedesarrollo, dice un estudio contratado por el gobierno del presidente Santos, que son un oligopolio. Todos sabemos lo grave que es un oligopolio, porque un oligopolio finalmente lo que significa es que funcionan de forma tal que despluman, asaltan a los ciudadanos cobrándoles tarifas escandalosas y en todo tipo de prácticas indeseables. En el caso de la generación, oligopolio, con la ficción de la competencia. Y en el caso de las distribuidoras y de las comercializadoras, fórmulas tarifarias, porque el monopolio es tan obvio que ya ni siquiera pueden decir que hay competencia de nada y que hay que fijarles las tarifas, senadores, entonces mediante fórmulas. Las tarifas que al final son las utilidades. Entonces miren ustedes, nadie entiende esa fórmula. Son incomprensibles, yo lo he dicho aquí en varias ocasiones. Los economistas de mi oficina no entienden, los economistas que hacen estudios para la ANDI les cuestan dificultades. Los de la CREC no fueron capaces de explicarle a mis funcionarios las fórmulas. Esto es tan absurdo que duraron no sé cuántos lustros con una fórmula que tenía un paréntesis, ministro, yo se lo dije a usted una vez, que el paréntesis no cerraba, no importaba. Lo cerraron después de que yo dije alguna cosa. Este es el grado de desgreño que tenemos. Altas tasas de retorno, o sea, la tasa de retorno es la ganancia que les garantiza la fórmula. Entonces ya les garantizan altas y se las suben. En el 98 eran de 9% en transmisión y en el 2008 se las pasaron al 11.5%. ¿A quién le explicaron por qué les metieron al bolsillo nuevas sumas y astronómicas a estos personajes? No, a nadie. La pasaron del 9 al 11.5% entre el 98 y el 2008 en transmisión. En distribución se las subieron en ese mismo lapso del 9 al 13, 4% les regalaron o les aumentaron. ¿Cuál explicación? Ninguna. Hacen lo que se les da la gana con estas cosas, porque a la CREC no hay quien la vigile, porque entre otras cosas no se les entiende lo que dicen, ni responden políticamente por nadie, porque a ratos pareciera que la CREC se volvió la trinchera donde se esconden para tomar estas decisiones y que el ministro no tenga que responder, ni la super ni nadie, porque si algo ha ido quedando claro en este debate es que nadie responde, todo el mundo le tira la pelota de los unos a los otros. Pero además hay una cosa que es de las más bochornosas de esto y que ojalá la Contraloría mire. Esas ganancias que ya son altísimas, las elevan reduciendo costos, pero no reduciéndolos de verdad, sino mediante manejos que yo asevero que son fraudulentos. Entonces miren lo que sucede. Por ejemplo, ministro, nos cobran las reposiciones de los equipos y no los reponen. Le voy a dar este dato. En distribución, los transformadores,
las fórmulas garantizan que su vida útil es de 30 años y a partir de ahí se les pagan las reposiciones de los equipos, y el 32% de los transformadores es mayor a 30 años, pero se los pagamos, senador Mora, esas reposiciones. En Bogotá, en el alumbrado público, hay 94.000 luminarias que ya cumplieron la vida útil, por eso en parte la luz de Bogotá es completamente mortecina, pero ahí siguen, y se las estamos pagando como si estuvieran haciendo las cosas bien. Buena parte de los costos que nos cobran son costos que ellos llaman presuntos, con otras fórmulas que tampoco se entienden. Si no se entienden la fórmula con la cual se define la tasa de ganancia, menos se entienden las fórmulas, ministros, con las cuales se calculan los costos. O sea que estos tipos me pueden meter como costos lo que no son costos, y por supuesto esa es una manera de inflar sus utilidades de manera desproporcionada. Nos cobran pérdidas que no se están produciendo. O sea, tengo aquí datos sobre Codensa en el 2013, reconocidas 12.75% y reales 7%. Todo esto nos lo están cobrando y esto vale sumas astronómicas de dinero. Y hay una que es de las más obvias y más fáciles de entender para el ciudadano y que es bochornosa. Es que las fórmulas se diseñaron con impuesto de renta del 33%. Y yo pregunto, ¿quién paga impuesto del 33% en Colombia? ¿Quién lo ha pagado? Nadie, ministro, usted lo sabe. Me interesé un poco por investigar este asunto, le preguntamos a la DIAN cuál era el impuesto que pagaban y la DIAN nos dijo que el 20%, pero además ya las propias fórmulas de impuestos nominales lo bajaron del 33 al 25 y lo siguen cobrando 33. Pero además el doctor Juan Ricardo Ortega nos dijo que lo que pagaron en el 2009 fue el 7.5% real. Y les pagamos el 33%. A cómo se van las tasas de retorno, a cómo se van las utilidades con estas situaciones. Esto es un escándalo, esto es un delito. Lo que se está cometiendo aquí, nadie dice nada, yo esto lo denuncio aquí, y los medios de comunicación cierran el pico al unísono. Miren cómo está esto de lleno de medios de comunicación escuchando este debate. No caben las cámaras. Hay que tener la paciencia del santo joven Colombia para no irritarse por estas cosas de las que estamos hablando. Esto de las fórmulas se llama prevaricato aquí en Cafarnaún y lo están cometiendo todos los funcionarios que están en esto. Yo pregunto, ¿cuál funcionario del Estado colombiano que tiene que ver con eso ha dicho que hay que disminuir los precios de las tarifas por el asunto de los impuestos? Alguien me dirá, no, pero es que cuando se bajan los impuestos, sí, cuando no es con fórmulas, senador Rodríguez, bueno, uno entiende que bajan los impuestos y las empresas se ganan una plata más o lo que sea, y la competencia, etcétera. Pero es que estas son fórmulas. Entonces usted no puede tener una fórmula fraudulenta que diga que vale 33 el impuesto y el impuesto vale 25, o vale 20 o vale 7, pero ¿cómo así? Eso es un delito. Un delito contra la gente que deja de comer, contra las industrias que se quiebran porque no pueden competir internacionalmente. Hay otro espectáculo bochornoso en esto, ministro. El gobierno nacional, el presidente Santos, aceptó contratar una firma de consultoría que hablara de estas cosas, porque sobre esto la ANDI ya ha caído. O sea, las empresas en Colombia están preocupadas por esto que está pasando, porque los costos son bastante más altos los nacionales que los internacionales. Bueno, ese informe se entregó hace días, y ese informe cuestiona, entre otras cosas, las tarifas, los costos reales, la transparencia de los contratos, el costo del cargo por confiabilidad, la actuación de la superintendencia, el cumplimiento de las obligaciones de los operadores, el cálculo de la tasa de ganancia, la valoración de los activos, las pérdidas, la información sobre cargos a remunerar, los cambios de tensión, o sea, todo lo que yo he mencionado aquí, ese informe dice, ¡ojo! ¿Y qué ha hecho el gobierno nacional? ¿Ha cumplido siquiera una de las peticiones del informe? No, se hacen los locos. La doctora María Luisa Chiape, que es la presidenta de Asoenergía, esa es una asociación de las 21 principales o más grandes, o algunas de las más grandes empresas industriales de energía en Colombia, dice que si esas recomendaciones se pusieran en práctica, las tarifas podrían reducirse entre un 20 y un 35%. Esto es un abuso. ¿Esto qué es esta cosa, hola? ¿Esto qué es? Y esto está pasando en Colombia.
Y el ministro nos dice que es que no importa quiénes sean los dueños de las empresas. No, es que estos dueños de estas empresas, miren el tipo de personajes que son. ¿Y cuántos poderes tendrán que tener el Estado colombiano estos personajes para que esto pase y no pase nada? Y el senador Robledo casi que queda como un loco hablando de estas cosas aquí. Es que esto ya llevo años planteándolo. Como si nada. Y el tapen de la Casa de Nariño funciona a la perfección, es una campana neumática. Miremos un poco el caso de Termocandelaria, para que ustedes se sorprendan de cosas que vamos a encontrar aquí. En este lío de Termocandelaria y el alza de las tarifas de energía eléctrica y del no cumplimiento de estas empresas, son cosas ya más o menos conocidas que no las voy a repetir. Hay como dos fenómenos distintos que hay que mirar. Uno, que como escaseó el gas, se dispararon los precios del gas o tuvieron que utilizar otros combustibles que ellos dicen son más costosos. Entonces hay que poner los ojos sobre qué pasó con el gas. Aquí con el senador Hugo Serrano nos restiamos defendiendo que el gas de Chuchupa de La Guajira revirtiera a la nación en el 2004 como decía los contratos. Pero en el gobierno anterior, el del presidente Uribe, decidieron extenderle a la Chevron Texaco ese contrato hasta el agotamiento de los yacimientos. Ese es el primer problema grave que hubo aquí. Ese gas ha debido pasar a Ecopetrol, porque esos son bienes estratégicos del Estado, que entregarlos, y más cuando era un producto que ya se sabía que iba a ser escaso en la costa, es un error espantoso. Se nos ha dicho, no, es que se puso un acuerdo con Venezuela para que Colombia le enviaba a Venezuela y después Venezuela nos enviaba. Bueno, y lo cierto es que eso no sucedió. Y eso se sabe desde hace años, ministro, que Venezuela no iba a cumplir ese compromiso. Y sin embargo, esta es la hora en que estamos en el problema. Entonces miren lo que termina pasando. Chevron Texaco feliz exporta gas a Venezuela a buenos precios y se gana una plata. Y como eso genera escasez en Colombia, suben los precios en Colombia, sí, porque hay escasez, o sea que ganan exportando y ganan con la escasez que ellos mismos producen. Y esto lo mire el Estado colombiano impávido, no, es que es la vida y aquí hacemos negocios y no sé qué. Y entonces ahora nos quedamos sin gas en La Guajira. Y de una vez le hago una pregunta, ministro, es que todo esto se sabe desde hace rato. ¿En qué hay? Porque no lo pudimos encontrar por ningún lado, lo dejo como una pregunta. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para conectar los campos de gas del interior del país con la costa atlántica? Que ha debido estar esa conexión desde hace mucho rato, porque esta escasez se sabía desde hace años. No voy a entrar en los detalles para no hacerme largo, pero eso se sabía desde hace rato. Y entonces ahora la solución, ojo, va a ser una planta regasificadora en Cartagena, que por supuesto genera gas mucho más costoso que llevarlo desde el interior por gasoductos. Y oh sorpresa, ¿saben quiénes son los del negocito de la regasificadora? Los mismos de Termocandelaria. Y vamos a ponerle los ojos encima de esto en detalle. Pues si no lo hacen, los que deberían hacerlo, nos toca hacerlos a los otros. Bueno, ¿qué pasó? Resumamos un poco el segundo aspecto. Entonces, lo del gas, este es el lío y falta ver en qué va a terminar, qué van a terminar las cosas. Y el otro asunto es cuál. En Colombia existe, colombianos y senadores, ustedes lo saben bien, una cosa que se llama un cargo por confiabilidad, que es una plata que se les paga a unas plantas, en cierto sentido por tenerlas apagadas, ¿sí? Esperando que haya alguna escasez, y entonces en ese momento entran a producir. Es como una especie de seguro, digámoslo así, ¿no? Como el que compra un carro y lo asegura que por si pronto se estrella, el seguro le paga. Bueno, ¿qué fue lo que nos pasó aquí? Que cuando llegó la hora de la escasez y llegó la hora de que entraran a operar las plantas, entonces las plantas dijeron, no entramos porque está muy costoso el combustible. O sea, no nos cumplieron, nos sacaron la letra menuda, de la que parece no haberse dado cuenta el Ministerio de Minas. Y entre todas esas hubo una que fue peor, que cerró el chuzo, como se dice coloquialmente. Los de Termocandelaria cerraron la cosa y se fueron, nadie sabe dónde estaba, yo no sé qué pasó con eso. Pero eso no generan, a pesar de que el gobierno les subió o nos subió a los colombianos en proporciones importantes los costos de la energía para compensarles y pagarles nuevamente lo que ya se les había pagado. O sea, aquí en el fondo lo que nos pasó fue que nos cobraron dos veces. Nos cobraron el seguro y ahora nos cobran el siniestro para seguir usando la figura esa del siniestro. Entonces aquí ya aparece este hecho es muy grave. Es decir, el gobierno permite que violen los contratos, o el contrato no decía nada sobre eso, y entonces ¿quién redactó un contrato que no se cubría y no cubría el interés nacional de estos avatares?
O sea, aquí estamos hablando de, yo no voy a decir que los funcionarios del Estado sean genios, pero tampoco voy a negarles el hecho de que son personas de un cierto nivel que no pueden no entender de estas cosas y no saber que se tienen que cubrir. Y más porque en esos días ya deberían saber el tipo de personajes que son los de estos negocios, como lo voy a explicar ahora. De esos pues que hay que andar con los ojos puestos, porque o si no, son capaces de cualquier irresponsabilidad, ¿no? Entonces aquí ya aparece un debate que debería ser un debate nacional, senadores. O sea, fenómenos como el del niño, que tampoco es novedoso. Aquí el gobierno sabía, desde el 2012, se le dijo al presidente de la República que venía un niño durísimo. O sea, que tampoco digan que es que la sorpresa del niño, no, eso no era sorpresa. Pero yo me hago una reflexión profunda primera. ¿Puede una nación tolerar que las desgracias del clima, llamémoslas así, se vuelvan el supernegocio de unos y la desgracia de los otros? Eso es filosóficamente aceptable, yo les pregunto, senador. Es filosóficamente aceptable. O sea, si el día de mañana hay un terremoto y destruye una, dos o tres de las hidroeléctricas importantes de Colombia, las otras hidroeléctricas, alegando escasez, podrán subir las tarifas hasta donde se les dé la gana. Ese es el tipo de país que estamos construyendo. Es la misma discusión sobre el tema del gas. Escasea el gas y entonces como escasea pueden llevar el precio a donde se les dé la gana porque estamos en escasez. O el Estado colombiano, actuando en representación de la sociedad, tiene que decir, senadora Marisa, no. Así no puede ser. O sea, que se hagan ganancias está bien, pero ¿hasta dónde? Y repito, aprovechándose de las necesidades ciudadanas. Una de las cosas que primero que sucede en los terremotos es que con razón llega la autoridad pública a ver cómo eso no se vuelve un fenómeno de especulación con los alimentos para aprovecharse de la desgracia de la gente. Y eso es civilizado, eso es sensato. Y yo pregunto, ¿este modelo, ministro, está diseñado para impedir esas cosas? Vuelvo y hago la pregunta. Si hay un terremoto y se revientan 2 o 3 hidroeléctricas, ¿qué pasa con las tarifas? Porque aquí lo que estamos viendo es que el fenómeno del niño se nos volvió la desgracia de los colombianos y los negocios de unas cuantas. El otro tema es este, sobre el cual se debería abrir un debate. Yo entiendo que uno tiene que precaverse de los cambios del clima y de fenómenos de escasez, más si tiene tanta energía hidráulica como la que tenemos nosotros. Y entonces las ideas de que haya plantas pendientes de salir a producir en una escasez, esa no es mi discusión. Pero mi discusión sí es cómo se hacen y quién las hace y cuánto ganan, porque miren ustedes las cifras. La Contraloría dice que el cargo por confiabilidad nos ha costado en los últimos años 14 billones de pesos, billones con B, para que unos privados tengan unas plantas. Y cuando las prenden se ganan toda la plata del mundo y cuando no las prenden también. 14 billones. Bueno, la Asociación de Ingenieros de la Empresa de Energía de Bogotá dice que desde el 97, por cargo por confiabilidad y el anterior que había que se llamaba por capacidad, pero que era básicamente lo mismo, nos hemos gastado 25 billones de pesos. Entonces ellos dicen, eso equivale a 7 quimbos y a 4 guavios. Entonces aquí aparece una pregunta que es obvia, ¿y no será mejor negocio, senadores, que esas plantas las monte el Estado, ¿sí? Y las tenga allí listas para los asuntos? Alguien me dirá, no, pero es que la empresa privada, pues sí, yo no me opongo a que haya negocios, pero es que aquí tenemos que pensar es en el interés nacional. Yo sé que hay familias, por ejemplo, las conozco en algunas zonas, que son muchas personas en la familia, adinerados, y ellos se hacen sus propios seguros. Ponen una cuota mensual cada uno de los miembros de esa familia, tíos, primos, hermanos, sobrinos, y con eso aseguran sus carros. Y se saltan la compañía. Aquí eso no se le ocurre a nadie. Yo lo dejo simplemente como una inquietud y se lo planteo a los industriales y a la gente de la ANDI, porque al final aquí no están quedando sino 2 tipos de colombianos en lo que tiene que ver con los negocios. Unos que están amarrados a una serie de negocios en donde están en la posibilidad de perder todo el tiempo, y otros tipos de negocios de un capitalismo que se han inventado, señor ministro, en que esos otros tipos de negocios lo único que pueden es ganar, pase lo que pase. Pase lo que pase, solo pueden ganar a una costa de la desgracia del país, a una costa de todo tipo de sufrimientos a los colombianos. Bueno, ¿cómo es el caso de Termocandelaria, empresa de servicios públicos? Ojo, esto tiene sus
detallitos que ojalá no nos perdamos, no me demoro mucho. Lo que está montado en Cartagena se llama Termocandelaria ESP, o sea, Empresa de Servicios Públicos, esa es una cosa. ¿Quiénes son los dueños? Que sí importa, señor ministro, quiénes sean. Aparecen como dueños. Esto es ultra confuso y ultra difícil porque hay toda una política cada vez más fuerte en el mundo, que es ocultar a las empresas con empresas de fachada, con otra empresa, con empresas localizadas en paraísos fiscales, con que no se sabe quiénes son los dueños, empresas de papel, y esto es bien difícil seguirle la pista, pero está más o menos claro esto, que Termocandelaria está controlada, llamémoslo así, porque eso, las acciones, los porcentajes de las acciones, etcétera, está controlada por una cosa que se llama Termocandelaria Power Limited, TPL, dejemos esa palabra, TPL, ellos son los que controlan a eso. TPL además controla a Termo Barranquilla, a Cepsa. Bueno, esa es, digamos, una empresa a la que hay que seguirle la pista, y esa Termocandelaria, la TPL, la controlaba en el 60%, la controlaba Tribeca. Tribeca es un fondo de inversión privado que ha operado en Colombia desde hace años. Anticipemos desde ya, Tribeca de verdad era una cosa más bien de fachada porque a Tribeca lo controlaba en realidad Interbolsa. O sea, los personajes de Interbolsa, y mire que sí importan los nombres, señor ministro, esos personajes de Interbolsa eran los que tenían el verdadero control de Tribeca, o sea que era Interbolsa en últimas el que controlaba a TPL. Bueno, estos de Tribeca le vendieron a TPL a un consorcio. En ese consorcio hay una empresa que es muy importante no perder de vista, que se llama SCL Energía Activa. Es un fondo de inversión chileno, que no se sabe muy bien quiénes son los propietarios, pero todo parece indicar que están vinculados con la Raín Vial, un grupo importante, digamos, de los negocios chilenos. Y entran otros en el negocio que no voy a mencionar para no enredar esto demasiado, donde es fuerte accionista o le manejan platas muy grandes al expresidente chileno, el señor Sebastián Piñera. Bueno, entonces, concentrémonos en quién, concentrémonos ya en este momento, concentrémonos en SCL Energía Activa, que es el que parece ser como el fondo que está controlando todo eso. Dicen los mismos gerentes de TPL, de SCL Energía Activa, que ellos en Colombia son los más grandes generadores de energía térmica, que ellos controlan a Termocandelaria, controlan a TEPSA, que es Termo Barranquilla, y además controlan, dicen ellos mismos, dicen que ellos controlan a su vez a Termoyopal y controlan a Termovalle. O sea, tiene algo así como el 30% de la energía. Yo entiendo, señora superintendente, que algún abogado le escribió a usted preguntándole por este asunto y que qué implicaba eso de que estos personajes controlaran el 30%. Porque claro, este es un negocio este es un oligopolio, lo que hay aquí. Entonces, bueno, no es lo mismo que uno de los actores del oligopolio tenga el 30% o tenga menos. Bueno, SCL Energía Activa. SCL Energía Activa. Ellos dicen, hoy somos el operador térmico más grande de Colombia. Bueno, detallemos un poco cómo es esto de estos fondos privados de capital, porque a estos fondos privados de capital es además a los que les acaban de cambiar la ley de controles sobre los fondos de pensiones para que estos fondos privados de capital puedan entrar a manejar las platas de las pensiones en los negocios de las vías 4G. ¿Qué son esos fondos privados? Esas son unas entidades que existen, y yo no digo que no puedan existir, y que en negocios privados, pues entre ellos, bueno, ya verán qué hace. Pero de entrada, por ejemplo, son fondos que no cotizan en bolsa, o sea, usted no puede seguirlos muy bien, los negocios son estrictamente privados. Me decía un amigo que sabe estas cosas, esos son fondos que son como vendedores de longaniza, pero nadie sabe qué contiene la longaniza.
Ahora, los que entran ahí como privados, pues ellos verán a qué riesgos van. Son unos fondos que van por sobreganancias, como ahora lo voy a explicar. O sea, ellos no entran, no ponen la plata y después compran un CDT o una cosa de ese corte, no. Entran a ganancias súper duras, que son finalmente ganancias de alto riesgo, que es el lío de la plata de las pensiones puesto ahí, ¿sí? Que son dineros del público, ¿sí? Pero repito, van es por sobreganancias. Entonces miren ustedes lo que pasó cuando Tribeca vendió. Porque, ¿por qué me detengo en esto? No porque se ganen en últimas unos pesos, es que se los ganan es con la plata de la generación eléctrica, o sea, con la plata de las tarifas, con la plata de todos nosotros, con la plata de la industria, que no puede competir porque con estos precios no se puede competir. Entonces miren ustedes, esto lo dice Portafolio, la venta del 60.75% de TPL, ¿sí? Ya dije a quién se las vendió, generó un múltiplo sobre capital invertido de 2.2 veces y una tasa interna de retorno bruta del 17% anual. O sea, un negocio en el que a usted le crecen su patrimonio en el 220% en un lapso corto, que hace utilidades brutas de ese orden. Estamos hablando de un super negocio. De un super negocio que, repito, en últimas tiene que ver con nuestras tarifas y nuestras cosas. Esta es nuestra tercera salida exitosa, dice los de Tribeca. Exitosa este año, con la cual ha retornado un total de 452 millones de dólares a los inversionistas desde el 2007. Dice Luke Gerard, que fue un gringo que ha sido muy notorio en las revistas del espectáculo y estas cosas, ¿cierto? Pero ya, repito, insisto, esto es Interbolsa, es el que está detrás de este negocio. Y miren cómo explica el negocio, señor ministro, señora superintendente, debía interesarles. Colombia es un buen lugar para entrar, invertir, desarrollar y salir con éxito en los negocios. O sea, esta no es gente que está pensando en la estabilidad de los negocios ni nada, sino que entran y salen, y ahora lo vuelvo a explicar. Y vienen, repito, es hacer, a mi juicio, principalmente ganancias especulativas, por cambios en las normas, por crisis complicadas, por todo este tipo de cosas de las que estamos hablando. Alberto Bonadío explicó, relacionando a Tribeca con Interbolsa, dice que en su momento ellos mismos dijeron que en un prospecto que Tribeca era una entidad controlada por Interbolsa. Y la nota.com, que es especialista en estos temas, dice Luke Gerard, o sea, el de Tribeca, fue apenas un gestor y nada más que un empleado de quienes por encima de la mesa o por debajo de ella fueron los verdaderos dueños. Bueno, en una entrevista publicada en un diario chileno, en La Tercera, el presidente de SCL Energía Activa, que es, todo indica quien está detrás de esto, bueno, si es que los de la raíz no son los que están en últimas detrás, porque eso no está perfectamente claro, pero digamos que el que está dando la cara es SCL Energía Activa, como propietarios de Termocandelaria. Entonces mire lo que dice, ministro, un fondo de inversión no es como Endesa es una empresa generadora de energía, que puede pasar 10 años tratando de levantar un proyecto. Nosotros no podemos hacer eso, afirma Fernández. Es probable que la permanencia de SCL Energía Activa en las compañías colombianas esté entre 5 y 7 años. O sea, quiero enfatizar en esta no es gente que llega a construir empresa en el sentido en que puede construir empresa un industrial o un agricultor que le juega su patrimonio a un riesgo de producir. No, esta es una persona que entra a ganarse una plata a la carrera y se va de la misma manera a la carrera a como le toque, Dice, este mercado es muy riguroso, el fondo tiene una década de vida, estos fondos privados los llaman private equity también, tiene una década de vida, 5 para invertir y otros 5 para desinvertir, y ahí es donde van a meter la plata de las pensiones, colombianos, las de los fondos de pensiones en ese tipo de negocios, que son de altísimo riesgo, por supuesto, porque los que entran, señor presidente, o ganan o pierden, esos son negocios de riesgo. No, eso no ganan siempre. Ahí puede haber pérdidas supremamente grandes. Bueno, ¿cómo han sido las ganancias de estos de SCL Energía Activa? De acuerdo, insisto, con sus directivos. No voy a dar los nombres para no hacerme largo. Dice, Fernández agrega, uno de ellos, dice el medio este,
Agrega que cuando salieron en busca de inversionistas, les prometieron importantes rentabilidades de vuelta, señor ministro. Por lo menos, comillas dentro de las comillas, por lo menos más altas que las que tienen las utilities hoy. Utilities es un tipo de inversión especializado en invertir en bolsa en negocios de agua, energía y gas. O sea, empresas de ingresos muy estables. Pero miren ustedes, esas empresas ya tienen utilidades importantes, funcionan muy bien, son negocios de burro amarrado, las famosas utilities. Y estos les prometieron a los inversionistas utilidades por lo menos más altas. Por lo menos más altas, ¿qué quiere decir en negocios? Lo sabe bien el ministro, con riesgos mayores. Con riesgos mayores, eso es lo que quiere decir. Y en los riesgos vamos los colombianos, metidos de una u otra manera. Dice, añade que en Chile se están comprando activos con un dígito de rentabilidad y que en el caso de SCL Energía Activa, la rentabilidad mínima que se exige es de 2 dígitos. Una prueba de los resultados es el dividendo de 20% que este año y por primera vez pagaron a sus aportantes. Y agrega la noticia, es algo muy bueno, porque aún no iniciamos la desinversión del primer fondo y ya tuvieron un aporte, porque el negocio de estos fondos privados de capital en buena medida es no tanto la rentabilidad que puedan dar por el camino, como la utilidad que se hace al cierre del negocio, o sea, al momento de desmontar el fondo y hacer la sobre y ganar. Bueno, esto es lo que tenemos al frente. Entonces no nos sorprendamos que los tipos se huelen. ¿Por qué nos vamos a sorprender? O que intenten desconocer el contrato, y ahora vamos a mirar eso. Y entonces aquí vale la pena regresar a una de las historias trágicas de la privatización en Colombia. Es un debate que hizo en esta misma comisión Hugo Serrano en 1995, hablando en esos días del negocio de Corelca con Termobarranquilla. Porque ya en esos días se montaban. Los de Caldas oímos hablar del TPP que arruinó a la CHEC. Bueno, esos son estos mismos negocios. Y el TPP que arruinó a la generadora de Boyacá. O sea, buena parte de toda la crisis del sector eléctrico de los 90 tiene que ver con estos negocios. O sea, estos no son historias desconocidas. Entonces Hugo Serrano, nuestro inolvidable Hugo Serrano, que dejó una huella básicamente positiva en esta comisión, explicó en ese momento esto. Dice el periódico El Tiempo, abril del 95. El senador Hugo Serrano Gómez considera que Termobarranquilla es el mejor negocio del mundo para los inversionistas, pero el proyecto más loco y negativo en el que se ha metido la nación, después del famoso fracaso de las barcazas. Las barcazas fueron otro negocio de estos mismos personajes. Agrega El Tiempo, se trata de un proyecto en el que el inversionista no asume ningún riesgo, ningún tipo de riesgo grave, ni económico ni jurídico. El operador privado solo asumirá el riesgo de que se le dañe una unidad, o sea, un riesgo completamente remoto. Termobarranquilla le dejará a Corelca un boquete financiero de 580 millones de dólares. Para Serrano Gómez, este contrato hará que Corelca tenga que asumir un sobrecosto de 1 centavo por cada kilovatio generado. Ello terminará representando un aumento adicional de 1.248 millones de dólares en el valor de la energía que debe comprar Corelca. Esto es la misma historia. Todo esto son los mismos cuentos de los que estamos hablando. Bueno, entonces, a pesar de esto, montan Termocandelaria y montan las otras, y me voy a referir a Termocandelaria porque es la que está incumpliendo pues más que todas. ¿Cómo le ha ido a Termocandelaria? A Termocandelaria el Estado colombiano, por cargo de confiabilidad, le ha dado, señor ministro, usted lo debe saber, 584.968 millones de pesos. 584.968 millones, básicamente por tener la planta apagada, porque eso es lo que les pagan, o sea, la planta está apagada. Cuando entra a funcionar aparece otro negocio, pero por estar apagada le han pagado eso. ¿Saben a cuánto? Eso es 267 veces el capital pagado, o sea, lo efectivamente invertido. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que los tipos montaron eso con la cédula, ministro. Y entonces yo hago aquí una pregunta, ¿y por qué no la puso más bien el Estado? ¿Por qué no la puso el Estado?
Si es que el Estado es el que la paga. 584 mil millones de pesos es 267 veces lo que efectivamente estos tipos pagaron. El ministro está tomando nota, debe estar pensando en que ellos hicieron unos créditos, y yo también me di cuenta que ellos hicieron unos créditos. Hicieron un leasing para esos equipos. Un leasing, ¿qué es lo que quiere decir? Que no ponen su plata, porque un leasing funciona es sobre la plata del capital financiero, que por supuesto queda garantizado con los equipos de la inversión de ese leasing. Bueno, ese leasing lo hicieron con el Banco de Colombia Panamá S.A. y con el Banco de la Vivienda. Entonces alguien dirá, bueno, si estos tipos de termocandelarias se vuelan con los 600 mil millones de pesos en números redondos, entonces les caen a los equipos, le cae la super a los equipos y ahí no responden, y listos, se resolvió el problema. Pero ¿qué sucede? Que esos leasing, estos banqueros que se las saben todas, no los hacen sin garantías. No voy a entrar en todos los detalles porque estas son cosas sabidas. Ese leasing está atado a la constitución de un patrimonio autónomo y está atado a una figura que se llama de fiducia mercantil, que ¿qué quiere decir? Que el Bancolombia tiene el control de todos los ingresos de esa empresa y que no hay ni la más remota posibilidad de que el gobierno de Colombia pueda quedarse con esa empresa. Eso es lo que quiere decir. Así está montado. O sea, no hay a quien caerle. Tumbaron al Estado colombiano, si se les da la gana lo tumbaron y se acabó el cuento. Y no hay a quien caerle, porque quitarle un hueso de este calibre al Banco de Colombia, sí, pues mejor dicho, ni Superman. Todo esto está montado para que si pasa lo que pasó, se puedan volar tan campantes. Esos son los de SCLA, de los que estamos hablando, energía activa. Esos son esos. Están ocultos, no aparecen los nombres completos, etcétera, pero estos son estos. Y entonces yo pregunto, ¿dónde estaba el Estado colombiano? ¿No se dio cuenta de esos contratos? ¿No se dio cuenta que le estaba dando plata a unos tipos que no le respondían con nada? ¡Es el horror! Con razón Juan Gosaín, los invito a que lean el artículo de ayer de Juan Gosaín, que él dice, estoy asqueado de ver este país, asqueado. ¿Nadie se dio cuenta? Nadie se dio cuenta que esto estaba pasando. O sea, nos tumban en casi 600 mil millones de pesos y nadie se dio cuenta. Ahora, mañana no la puede hacer también cualquiera de las otras, porque estoy seguro que las otras térmicas van en el mismo asunto, ¿o no? No van en las mismas. ¿No será que tienen leasing? No, será que recogieron plata entre los primos y todo, y las alcancías para mover la empresa. La pregunta que uno se hace es, ¿algún día pensaron en cumplir? ¿O la idea era robarse esta cosa desde el primer día? Bueno, y entonces la última noticia, que está en este mismo, lo voy a poner por internet para que lo vean, este mismo informe de este periódico chileno, es que siguen los negocios. Porque como se acabó el gas de La Guajira, y no conectaron al interior con La Guajira, senadora Marisa, oh sorpresa, se acabó el gas. Entonces, ¿qué se hace? Senadora Nora, ustedes allá con las térmicas y no hay gas. Entonces, solución, un barco regasificador instalado en Cartagena para que se monte el negocio. Bueno, ojo con esto. Este informe de este periódico, La Tercera, tiene un subtítulo que se llama Un Quintero en Colombia. Un quintero entre comillas. Entonces yo le dije a mi oficina, averigüen qué es eso. Entonces no, primer noticia, ese es un puerto que hay en Chile cerca de Valparaíso, que es un municipio que se llama Quintero. Y ahí tienen de esa, creo que es una regasificadora. En el continente hay muy poquitas. Bueno, ellos tienen una. Entonces cuando estos ponen un quintero, entonces me dijeron, ya está, y les dije, no, yo no. Piensa mal y acertarás en este país. Un quintero tiene que tener algún secreto. O sea, no simplemente porque a nadie se le ocurre decir un Bogotá, salvo que en Bogotá haya alguna cosa especial. Bueno, hasta dónde van las indagaciones, esto habrá que profundizar la señora ministra, y espero que la Contraloría, ¿no? Que la Contraloría esté tomando nota de todo esto que estoy diciendo. Nos explique en detalle que cuando en Chile hablan de un quintero, ¿de qué están hablando?
Mi idea es que están hablando de un negocio de mula, de vaca, de mula amarrada. O sea, mi idea es que están hablando de un negociazo. Miren cómo lo explica uno de los de SCLA. Dice el tipo esto. Dice esto. Dice que el alcance que puede desarrollar este proyecto es relevante. Esto está entre comillas. Es un terminal para abastecer a las centrales de gas natural que respaldan el sistema eléctrico de Colombia. 8 departamentos, ¿no? Pero las reservas de gas natural han ido escaseando. Y eso podría generar un déficit permanente de gas. Podría generar un déficit permanente de gas, aclara Jiménez. Si eso ocurre, añada Fernández, que es el otro, comillas, este terminal se transformaría en un nuevo Quintero. ¿Qué es un nuevo Quintero? Habrá que precisarlo más, ministro, pero yo creo que es obvio, es el absoluto monopolio del gas para las generadoras de la costa atlántica, a las que tiene que comprarles gas la industria. Pues en últimas, lo paga la gente, la industria, los industriales. Y miren ustedes cómo es el negocio. Dicen estos mismos chilenos que es un negocio, la inversión total del proyecto es de 560 millones de dólares, pero los chilenos invertirán 50 millones con la cédula. Y dicen que los socios, lo explican por aquí, dicen que los socios son Promigas y que también están allí metidos Barú Investment, que quién sabe quién será, y entre comillas dice el Estado local. ¿Qué carajo será el Estado local? De pronto el municipio de Cartagena o no sé quién. Sería interesante investigar quién está metido. En todo caso, estos chilenos no ponen sino 50 millones de dólares. Vamos a ponerle los ojos encima de eso, ministro. Sí. Porque estos personajes ya sabemos quiénes son. Es más, uno pensaría que el Estado colombiano debería tener un mecanismo para protegerse de gente como esa, ¿no? Pero estoy seguro que no lo tiene. Estoy convencido que no lo tiene y que entonces que si se gana la licitación y que no sé qué si se más, se terminarán quedando con el negocio. Concluyo diciendo esto. O sea, yo creo que si uno hace un análisis juicioso, y espero que la Contraloría así lo haga, una auditoría de detalle sobre todas estas historias y le cuenten al país después de 25 años que ha pasado. Tenemos tarifas altísimas, costos mayores, pero además tenemos otra cosa que se las quiero mencionar también dentro de esto que a mí me ha dejado extremadamente preocupado. Hace unos días estuvo en Colombia el presidente de Enel. Enel es una empresa de origen italiano que es una de las grandes generadoras de energía del mundo. Ellos son los que controlan a Endesa y a Codensa. O sea, por aquí los conocemos, a estos personajes. Y miren lo que dijo, ministro, cuál es la nueva estrategia. Y esto lo convierto en prueba superreina contra la privatización de Isagen. Es que miren ustedes cómo esta idea de estos fondos, que pueden ser fondos buitres si ustedes quieren usar palabras del léxico común, o sea, estos especuladores, esta especie de aventureros de los grandes negocios, que funcionan por supuesto con calanchines en el Estado. Eso no se puede hacer sin la ayuda del Estado. Han ido, digamos, transmitiéndole esa conducta a empresas que en alguna vez fueron empresas, digamos, productoras realmente, más que entidades bancarias o financieras. Miren lo que dijo el presidente de Enel en estos días. Nuestra nueva estrategia es que no más plantas grandes, ni térmicas ni hidráulicas. El tipo dice, nada más cosas como el Quimbo. Y agrega, plantas de 100 megavatios está bien, pero no de 1000 o de 500, no solo en hídricas sino en térmicas. Es un riesgo invertir a más de 10 años. ¿Se acuerdan que de estos fondos también dijeron, no, es que aquí los negocios tienen que ser de corto plazo? Alguien dirá, pero eso no importa, senador. No, esto sí importa, porque resulta que aquí hay costos que dependen del tamaño de las operaciones. O sea, si yo lo que defino como estrategia para un país es generar energía con inversiones relativamente pequeñas, lo que estoy diciendo es, se encarecen los costos de la energía. Porque es obvio
que aquí se dan fenómenos de economía de escalas tanto en hidráulicas como en térmicas. Yo creo que las hidráulicas van a desaparecer. Bueno, de entrada el Quimbo es la única hidráulica de la historia de Colombia construida por el capital privado. Todo lo demás ha sido el sector público. Entonces, una de las cosas graves de privatizar a Isagen es que nos quedamos sin quien acometa ciertos tipos de proyectos que a estos privados no les interesan. Y el presidente de Enel dice, esto es una tendencia mundial. Esto es una tendencia mundial. O sea, no es solo para ellos, es que es lo que está operando en todas partes, porque esa es la mentalidad con la que venimos funcionando. Concluyo diciendo esto. Yo creo que este es un tema que le debería interesar a todo el país, pero no solo por la picaresca, o no por la picaresca de que un tipo se tomó unos pesos o no sé qué, que por supuesto es parte de la discusión, sino por un problema del modelo económico. O sea, Colombia ya cometió un error estratégico gravísimo cuando privatizó sus hidroeléctricas. Es que no todos los países del mundo pueden producir energía con agua. Eso es una ventaja comparativa, una ventaja competitiva. O sea, nosotros teníamos costos de energía eléctrica menores al promedio global. O sea, que nos dan una ventaja para competir en el mundo. Cuando se privatizaron y en manos de los extranjeros, ¿qué fue lo que hicimos? Renunciar a una energía eléctrica barata y meternos en el mundo de energías costosas. Y al mismo tiempo engañaban a los industriales colombianos diciéndoles que les iba a ir muy bien en la globalización. Es que la capacidad de competencia de un individuo depende de la capacidad de competencia de la nación donde viva. Y aquí le estamos entregando la producción de energía a estos aventureros de los que estoy hablando. Que hagan negocios entre ellos y bueno, las cosas de ellos entre privados, etcétera, los famosos, esos fondos privados de capital, bueno, pero que entonces nos meten la plata de las pensiones ahí, nos meten las térmicas ahí, nos meten todo ahí, ¿y quién defiende a este país? Es que una cosa son las ganancias de una empresa que se vinculan al progreso de un país y eso puede suceder. Y otra cosa son las ganancias de una empresa que hacen caso omiso de las necesidades nacionales. O sea, una cosa es un señor que hace un edificio muy bien hecho y otra cosa es un señor que hace un edificio con los hierros insuficientes para que se caiga. Bueno, este símil me sirve para esto. Y aquí el ministro nos dice que no importa que quiénes son los dueños, pero es que no es un problema ni siquiera de nombres propios, es de las políticas, porque las políticas se han diseñado para que estos fondos sean los que se vengan a quedar con todo. Pues ya les digo que les van a entregar una parte importante de las pensiones de los colombianos, de los fondos privados de pensiones. Tengo que cambiar la ley para poderlo hacer, porque eso incluye autopréstamos. Yo estoy bregando a hacer un debate sobre eso aquí en la plenaria del Senado. Pero este es el debate de fondo sobre este tema de la energía eléctrica. Y por último, insistirle a los colombianos, aquí deberíamos generar una especie de consenso nacional en torno a esto. Primero, una auditoría superpoderosa en relación con lo que ha pasado. Es evidente que al Ministerio de Minas le importa un pepino esto. La Superintendencia de Servicios Públicos, por lo que sea, doctora, no opera para estas cosas. Por cualquier razón que sea, nunca ha operado. Las demás IAS, ¿en dónde están? Porque es que esto viene pasando hace 25 años. Entonces aquí deberíamos generar una presión política para que digamos, bueno, si esas empresas van a ser privadas, ¿cuáles van a ser los controles para que cumplan? O sea, es que ese no es un granero de una esquina, ni es una venta de crispetas, ¿cierto? Ni es un señor que, no sé, cualquier negocio, que son respetables todos. No, aquí estamos hablando del costo de producción del país. O sea, si esto no funciona bien, este país no tiene ninguna opción a escala global, de nada, de nada. Y el problema es este. O sea, yo hablaba con la gente de mi oficina hace un momento y decía que en Colombia, como se están poniendo las cosas, ese ciudadano que coge un patrimonio y lo vuelve una finca, lo vuelve una industria, o sea, lo vuelve economía real y cosas, casi que empieza a aparecer, es como un idiota, hola. Porque es que estos otros son los líderes y estos es a los que representa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Estos son los que mandan en Colombia y someten al ministro de Minas, y someten a la CREC, y someten a la superintendente y a todo el mundo. Y el país se va hundiendo, pero claro, hay unos que se quedan arriba. El país más desigual del mundo, eso es lo que quiere decir. Que el país se hunde, pero unos se van quedando con absolutamente todo. Insisto, voy a oficiarle al Contralor, pero pues lo dejo planteado desde allá, ojalá le lleven la misiva, pero le voy a oficiar pidiéndole una superauditoría a esto y vamos a revisarlo todo.
O sea, ¿cómo así que nos cobran impuesto de renta del 33 y nos pagan del 20 o del 25 o del 7? Ole, no abusen. Terminan haciendo ganancias de mafiosos estas empresas, señor ministro. Pero es que esto a rato ronda con la ilegalidad, ¿no? O está por esos, o por esas legalidades montadas para que estas cosas que no deberían pasar terminen sucediendo. Yo les cuento que me siento muy solo en estos debates. Pues no digo por la comisión siempre ha tenido una actitud cordial frente a esas cosas y ha estado atenta, ¿cierto? Sino digo por lo que pasa en el país. O sea, hay una especie de manguala nacional, de supermanguala de los grandes poderes nacionales, permitiendo que estas cosas pasen, y mientras tanto el país se va hundiendo. Muchas gracias, señor presidente.